Silvio? Sí, son las jovencitas del movimiento. Qué bien, qué bien. Las chipiliamos. No se pongan nerviosas, no se pongan nerviosas. Yo Vayan tengo practicando. 29 años. Pues mira, ni parece. Y 40. Y Sofi 40. Jovencitas, ¿cómo? pero bien activas Pues eso es lo todo más el tiempo. importante. Muy. Aprendiendo siempre de ustedes. De ustedes que son. No, Lucía, espérate a oír estas chicas, ¿eh? sí, Te dan no, las si no buenas me- y las malas. no me voy a perder esta mesa, olvídate. No, cualquier veterana de la revolución Mira, pues. es nada comparado con estas chicas. Son buenísimas, Qué buenísimas. bueno, ay, qué bueno que las tienen con ustedes en esta mesa. Los queremos mucho. Gracias por Feministas, aceptarnos. feministas de hueso colorado, Muy totalmente. bien. Siempre de Ustedes que son. Bien claras, bien posicionadas las chicas. Espérate a oír estas chicas, ¿eh? Sí, Te dan las buenas y las malas. no me voy a perder esta mesa, olvídate. No, cualquier veterana de la revolución Mira, es pues. Leo, con estas chicas. Julián, qué Buenísimas. bueno. Sí, Sí, ¿Qué onda? ¿Ya empezamos o no? pues ahí ya estamos en vivo en Facebook, ¿no? Feministas se dice de que están en vivo en Facebook. Ok, Josefina, adelante. Adelante. Bueno, pues primero que nada, pues saludar a todos y a todas. Es un gusto estar en este evento anual en el cual pues nos invita. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Sonora por incluirnos en este festival de primavera que es a mujeres en su tinta. ¿Vamos o no? Pues ahí ya estamos en vivo en Facebook, ¿no? A ver, hay interferencia, ¿eh? Apaguen sus micrófonos, quien lo tenga abierto. Bueno, pues primero que nada, pues saludar a todos y a todas. Es un gusto estar en este evento anual en el cual pues nos invitan. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Sonora por incluirnos en este festival de primavera que es Manuel, tu micrófono, por favor. Manuel, apaga tu micro, porfa. Sí, ya estamos en Facebook, ¿no? A ver, hay interferencia, ¿eh? Apaguen sus micrófonos, quien lo tenga abierto. Bueno, pues, primero que nada. Ahí está, por fin. Ya. Sí, perdón. Pues agradecer, como les decía, a nuestra alma mater, que organiza este tipo de eventos donde pues nos da voz a las mujeres y obviamente no a los organizadores de Mujeres en su Tinta que nos proporciona este espacio a la Red Feminista Sonorense cada año y podemos venir y hacer nuestros planteamientos, nuestros posicionamientos. En este caso y pues en esta mesa estaremos compartiendo pues y con las expositoras talentosas, compañeras del movimiento feminista. Contaremos con la doctora Rosario Román, con la doctora Rosario Robles, con la maestra Leticia Burgos, las jóvenes feministas abogadas Gabriela Herrera y Sofía Adame. Vamos a hacer una exposición cada una de 5 minutos. Más bien sería un diálogo, una charla con el público y al final, pues creo que Leonardo es el que va a anotar las preguntas que hubiere, ¿no? Por medio del chat, ya sea por este chat de aquí, de esta conexión con Zoom o por Facebook. Vamos a iniciar, vamos a dar el uso de la voz en primer término a la doctora Rosario Román, maestra en educación y doctora en ciencias sociales, profesora investigadora titular del Centro de Investigaciones de Alimentación y Desarrollo AC, CIAT, ¿no? Líneas de investigación de género, salud, educación, publicaciones y participación como ponente en eventos nacionales e internacionales. Le gusta escribir, pero le gusta mucho leer lo que otras personas escriben. El tema que ella trataría en estos 5 minutos sería el evento de Mujeres en su Tinta, los literatos y la violencia de género. Adelante, doctora Rosario Román. Bueno, muy buenas tardes y también los agradecimientos para la universidad, para quienes organizan este evento y por supuesto para quienes nos acompañan por cualquiera de los medios en donde se está difundiendo este evento. El
La parte que yo quiero pues charlar, más que nada compartir algunas reflexiones e ideas, tiene que ver con algo que hemos normalizado precisamente, como muchas otras cosas están normalizadas dentro de esta cultura patriarcal. Y ahora me atrevo a hablar del concepto de patriarcado porque pues está de moda, creo que ya todo el mundo tiene por lo menos una idea de lo que es el patriarcado. Entonces, todo esto que se toma como normal en términos de cómo vivimos, cómo nos comportamos, lo que se espera de nosotras, también ha estado siendo duramente cuestionado precisamente desde las caricaturas, la música, y bueno, en este caso, tratándose de algo que tiene que ver con el arte, la literatura, yo le comenté a José que quería platicar brevemente con ustedes acerca de cómo en la literatura y principalmente los literatos ha permeado la violencia en sus vidas personales. Nosotras admiramos a quienes escriben, lo que escriben, lo amamos, lo hemos leído y lo hemos disfrutado muchísimo. Pero cuando tenemos la curiosidad de hurgar en las biografías de estos personajes tan famosos, pues la verdad es que lo que encontramos son todas esas cuestiones que en esta cultura patriarcal nos han hecho tan difícil la vida, que ha estado asociado a muchas cosas. Una de las primeras que surge, pues, es la violencia de género con la pareja, ¿sí? Y también la violencia de género en la familia. Y tenemos casos, voy a platicarles así muy brevemente, por ejemplo, yo admiro mucho a quienes cantan, y tenemos cantantes muy famosos que han sido misóginos, que han abandonado a sus hijos, etcétera. Entonces yo les quería compartir un libro ahora que estamos en el confinamiento, pues generalmente leo muchas cosas de mi profesión, pero me gusta mucho también leer otro tipo de cosas. Y por ahí alguien me recomendó que comprara uno de los libros de Sabater, que se llama La Peor Parte, que es más o menos como que escribe su duelo con respecto a la muerte de su esposa, a quien llamaba Pelo Cohete, ¿no? Así porque tenía los cabellos muy parados, decía, ¿no? Y una de las cuestiones que siempre aparece entre los literatos es la infidelidad. Cuando estuvimos hace más de 20 años tratando de escribir la ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, que ya quedó en el pasado, había un concepto que venía en la ley del Distrito Federal en ese entonces, que fue del modelo que tomamos, que decía el desamor. Y no hallábamos cómo acomodarlo, ¿no? Pasado el tiempo me di cuenta que esa parte del desamor refería a las infidelidades. Y no porque querramos que siempre nos amen, sino porque la infidelidad implica que te mienten, que te engañan, y eso es violencia. Una violencia muy amorosa en ese círculo que ya conocemos, que te niegan lo que está pasando, y finalmente, cuando vienes a ver, te abandonan, ¿no? Y sobre todo cuando ya estás grande, cuando ya encuentran a alguien más joven, cuando ya tienen más dinero. Entonces, esas cuestiones son muy lamentables en nuestra cultura y ojalá que pronto podamos, por lo menos la gente que está en la literatura, también hurgar en las historias, en las biografías personales de quienes más admiran. Y si bien lo que escriben no tiene nada que ver probablemente con su historia personal, sí nos puede ayudar a comprender de dónde ese devenir histórico en el que el patriarcado se ha hecho parte de nuestro ADN cultural, ¿no? Les voy a leerles un pedacito nada más y con eso quiero terminar. 5 minutitos, pues ahora sí que no es nada, pero creo que podemos compartir algo muy bonito. Sabater escribe en una de las partes de este libro, que es una elegía casi para su difunta esposa, dice: desde que la conocí, en los días embrollados y excepcionalmente dichosos de Zorroaga, siempre le fui estrictamente leal, sin proponérmelo, sin esforzarme. Pero fíjense lo que sigue. No hablo de fidelidad, que es una virtud que cedo gustoso a Lassie y Rintintín. Y todavía pone entre paréntesis: me divierto ahora pensar que bastantes lectores jóvenes, si los tengo, no sabrán siquiera a qué actores de Hollywood me refiero. Eran unos perros. O sea que él atribuye la fidelidad pues únicamente a los perros, ¿no? Los seres humanos no tenemos por qué ser fieles. O sea, eso no va con nuestra naturaleza humana, ¿no? De los hombres, principalmente, ¿no? Y dice: no, nunca he sido fiel en el terreno erótico. Es más, no considero la fidelidad una virtud, sino una triste y fea superstición, como decía Spinoza, un filósofo también, a otros respectos. Un puro fastidio.
Vaya, aunque a veces hay que disimular para no herir esa susceptibilidad amorosa que, aunque nos resulte risible en los demás, cada cual guarda a flor de piel. No fui fiel a pelo cohete en los primeros tiempos de nuestra relación, a sabiendas de ella. O sea, ella lo sabía también, ¿no? Ella jamás dudó de cuanto le dije. Y suele suceder. Termino aquí la parte, este párrafo que me llama mucho la atención, porque precisamente eso sucede. Es parte de las muchas historias de violencia conyugal, es parte de las muchas historias de feminicidio, cómo las mujeres nos enamoramos en esos mitos del amor romántico de que tanto hablan algunas especialistas, y cómo nos ha llevado a tolerar tantas cosas que nos pasan enfrente a la otra, le dicen piropos a la otra, y nosotras nos vamos aguantando hasta que llega un momento en que revientas, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Pues si no te enfermas, terminas agrediendo, terminas también entrando en una relación tóxica, como ahora se usa mucho esa palabra, y finalmente corres el riesgo, si tienes armas en la casa, si tienes una pareja sumamente violenta, incontrolable, una misma puede perder la cordura, puede perder el estilo y la calma y provocar en un momento dado una situación de estas. Y estas cuestiones no nos las dicen en los cursos que nos dan sobre prevención de la violencia, atención de la violencia. Creo que tenemos que llegar al corazón, al meollo del asunto, que está precisamente en la forma como manejamos nuestros sentimientos. Y bueno, yo aquí le dejo para darle espacio a mis compañeras y pues esperando que la gente que nos acompaña sea generosa y nos haga preguntas, porque si no, pues nos vamos a sentir muy frustradas. Muchas gracias, no. Rosario. Es un honor haber contado contigo. La siguiente compañera a exponer es una gran luchadora. Tiene toda la vida trabajando sin cansarse en este movimiento que es nuestra querida Leticia Burgos Ochoa. Ella es coordinadora de la Red Feminista Sonorense, activista defensora de los derechos humanos, parlamentaria y promotora de la agenda feminista, integrante de la Red Nacional de Defensoras Mesoamericanas de México, integrante de la Red Nacional de Alertistas, pertenece a la Red Nacional de Seguridad, Justicia y Paz, participa en Nosotras Tenemos Otros Datos, coordinadora de la Escuela de Liderazgo en Derechos Humanos de las Mujeres y Género, ocupó los cargos de diputada federal y senadora de la República, es promovente de la tercera solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para Sonora. Ella nos expondrá alertas de género, expectativas y resultados. Bueno, en varias entidades de México, no sé si se va a inscribir a Sonora. Adelante, Leticia, mucho gusto. Gracias, Josefina. Un gustazo estar con todas ustedes. Rosario, que acabo de escucharla, siempre con su voz muy plausible, muy, pues podríamos decir también tierna, también tierna. Muchas gracias por tus comentarios, Rosario. Lucía, un gusto de nuevo estar en Mujeres en su tinta, y yo diría en su tinta morada, porque arribar a este espacio sin los lentes morados y sin nuestra mirada morada, creo que ya hubiera desaparecido, Yo pues quiero expresarles muy brevemente que la Red Nacional de Alertistas, de la cual forma parte la Red Feminista Sonorense, acaba de cerrar, podríamos decir, un ciclo de batalla de cara a las observaciones que el comité cada 4 años hace a todos los países, particularmente a México. 2018 establece 2 improntas, particularmente rendir cuentas ante las naciones sobre la violencia feminicida. Si algo hemos estado viviendo, creo, en el mundo, pero particularmente en América Latina y México, siendo el segundo lugar
en América Latina con mayores estragos feminicidas. Diría que haciendo un corte, pero muy grueso, ¿verdad? Cerramos estos 2 años que se le interpeló a México para que respondiera sobre la necesidad de homologar el tipo de feminicidio. Hasta ahora no ha sido posible, mientras las organizaciones de la sociedad civil como la nuestra habla de una magnitud del problema del feminicidio, la autoridad lo minimiza, lo subestima, casi lo desdeña de cara inclusive a la pandemia. Cuando lo que tenemos hasta ahora son 3 años, podríamos decir 2 años y 2 meses, que contamos con un mecanismo de información que se le ha llamado Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cada mes del 2018 a la fecha tenemos datos, pero en realidad esos datos no concuerdan con la realidad en la medida en que la misma autoridad no tiene establecido debidamente criterios y lineamientos para definir el tipo de acto de cara a el feminicidio. Es decir, estos lentes morados, todavía las procuradurías, todavía el sistema de seguridad pública nacional no afina criterios que nos permitan dar certidumbre. Y creo que eso es una base fundamental para la política pública de este país. El segundo elemento es aquel que nos demanda el órgano que se llama Comité de la Convención Interamericana para los Derechos, para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres, por su nombre CEDAW, armonizar y hacer efectiva la alerta. Lo que queda claro es que no solamente lo que sería 2012, 2018, 2020, México no termina de caracterizar lo que sería una alerta de violencia de género como un mecanismo de protección. La realidad es esa. Llegamos a los 2 años de CEDAW que emplaza a México para que se informe sobre el estado que guardan las alertas y resulta que tenemos un país alertado. 28 entidades de la República alertadas, 21 con alertas declaradas, el resto en proceso de declarar y solamente 4 estados sin declarar, lo que no significa, por ejemplo, Baja California Sur o Aguascalientes o Tamaulipas, que no haya violencia hacia las mujeres. La realidad es que estamos en un país verdaderamente feminicida y ese es el reto, el tamaño del reto. Y 3 solamente para concluir, 3 situaciones que se adolece en este momento de una política para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Si algo a CEDAW hay que decir es que aún no se acepta lo que acaba de llegar como responsabilidad y ya nos están desapareciendo hasta lo que se llama el borrado de las mujeres. Y creo que hoy por hoy, de cara al Foro de Igualdad 29, 30 y 31, que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México como una iniciativa internacional después de 25 años de la Convención de Beijing, lo que hay que decir es que el movimiento feminista, como dijera Cecilia Morós, llegó para quedarse. El 28 de marzo pasado y el anterior demostraron el músculo que somos como pensamiento, como filosofía, como teoría y práctica alternativa en este país para forjar, como bien lo decía Rosario, en el 99, en 1999, que se dio paso a la ley de encarar la violencia contra la violencia familiar. 2007, para establecer y lograr la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hoy estamos hablando de la
de esa envergadura de esto que ha generado el movimiento y que hoy por hoy es imposible borrar. Número uno, una plataforma que nos permita elevar a rango constitucional precisamente la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El derecho a una vida libre de violencia es un parteaguas en el marco de las relaciones gobierno-estado, gobierno-sociedad, Estado-ciudadanos y ciudadanas. Es de ese tamaño el reto y yo dejaría hasta aquí mi exposición, no sin antes decir, ninguna democracia, y ese es otro de los puntos centrales de la agenda, ninguna democracia va a poder ser completa si se insiste en borrar la presencia de las mujeres en la literatura, la presencia de las mujeres en la historia, la presencia de las mujeres en forjar una nación de igualdad y no discriminación. Nunca más sin nosotras. Excelente, excelente exposición. De verdad que nos das luz, nos guías, ¿verdad? Y sobre todo pones la agenda sobre la mesa. Muchas gracias, Leti, por darnos a conocer todo esto que se está trabajando. A continuación, va a exponer la doctora Rosario Robles Robles. Es profesora de la Universidad del Estado de Sonora, de la UES. Es una mujer activista, feminista, investigadora. Ella tiene la licenciatura y es en contabilidad y tiene maestría en administración y tiene su doctorado en ciencias sociales por el Colegio de Sonora. Ha realizado investigaciones concernientes al desarrollo económico del país en temas como minería, industria, maquiladora de exportación, actores, violencia en contra de la mujer y trabajo de cuidado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es perfil PRODEP. Damos el uso de la voz a nuestra compañera, la cual nos sentimos también muy orgullosa, que está incursionando directamente y fuertemente en la política, es candidata a gobernadora, Rosario Robles Robles. Adelante, compañera. El micrófono. Qué gusto saludarlas, me encanta verlas, me encanta estar aquí. Ya soy voy a decirle, una vieja participante de Mujeres en su Tinta y siempre con experiencias muy buenas de esta participación. Y sí, como dice Josefina, yo es lo que voy a exponer muy brevemente, y lo comentamos como un diálogo, como una especie de plática en el cual las mujeres podamos dialogar acerca de lo que acontece en nuestra entidad. Y yo les voy a hablar de la violencia política en razón de género. Y les quiero comentar que en estos últimos días que inicié que inicié la campaña para contender por la gobernatura del estado de Sonora, constantemente la pregunta que me hacen en todos los diferentes medios de comunicación es por qué solamente hay una candidata mujer y por qué a las mujeres les es tan difícil participar en política. Ellos mismos responden que las mujeres, señalan que tenemos la piel muy delgadita y que para participar en política debemos de endurecer la piel para soportar las denostaciones, las injurias y las campañas negras que se viven en las contiendas electorales, y que por eso las mujeres no estamos tan capacitadas de participar en política. Y entonces yo, reflexionando en eso que se dice, en que lo que se plantea y lo que la sociedad en general ve como natural y que los medios tradicionales esperan ofrecer, es una suerte de circo romano, en el cual las y los contendientes pues se ofrecen para perder la dignidad y quizás el prestigio, y en algunas ocasiones, como lo hemos estado viendo, más graves, hasta la vida. La violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electa en los procesos electorales, y también su desarrollo en la escena política o pública.
yo pienso que la sociedad y los medios de comunicación pues deberían de pugnar, en lugar de pedir que las mujeres endurezcamos la piel para soportar toda esa violencia, pues deben de pugnar por campañas en lo que imperen sean las propuestas a resolver problemas sociales que padece la ciudadanía en la búsqueda de un bienestar, de un desarrollo social, económico y cultural. Sin embargo, hasta ahorita lo que sigue prevaleciendo es la denostación y la injuria. En Sonora tenemos un porcentaje muy grande, muy importante de jóvenes, hombres y mujeres que por primera vez van a participar en esta contienda. Y si lo que le estamos ofreciendo es ese tipo de campañas, pues lo que van a aprender es que en la vida política las personas que participan se enfrentan a graves denostaciones de su prestigio y dignidad. Y la lección que se va a enviar a esas jóvenes, a esos jóvenes, es que solamente aquellas personas dispuestas a perderlas, pues son las que van a participar. Si continuamos por esta vía, las cosas no van a cambiar y se va a desmotivar la participación ciudadana. Considero que se requiere una mayor participación de hombres y mujeres, de minorías étnicas, de personas con discapacidad, de la comunidad LGBTTIQ y en general de toda la ciudadanía, con la final de que todos y todos seamos representados y que las necesidades se vean atendidas y se construyan políticas públicas más plurales para avanzar en campañas que imperen las propuestas y el bien común. A mí en lo particular, un día sí y otro también me han señalado que soy, ¿cómo me dijeron? ¿Cómo? ¿Cómo? La última palabra, bueno, de que no Qué tengo bien que no la experiencia. tienes presente. No la tengo tengas presente, presente. pero un día sí y un día también, que hoy voy a renunciar, etcétera, etcétera. Pero todos los días son y están bien tipificadas en lo que es violencia política y quizás esas personas que están denostando un día sí y un día otro también, no sepan que ya hay una sanción. Por lo tanto, en Sonora ya se avanzó en tipificar la violencia política en razón de género y existen sanciones para cualquier persona o grupo que se encuentre en las situaciones como es incumplir las disposiciones jurídicas estatales, restringir o anular el derecho al voto, ocultar información o omitir convocatorias, proporcionar a las mujeres que aspiran o ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta, imprecisa, para impedir que se induzcan que induzca el incorrecto ejercicio de las atribuciones, obstaculizar campañas, realizar o distribuir propaganda política y electoral que calumnie, degrade, descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación. También están dentro de lo que es violencia política, difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a la mujer en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, divulgar imágenes o mensajes de información privada de una mujer candidata y amenazar, intimidar a una o a varias mujeres. También impedir por cualquier medio que las mujeres electas o designadas o a cualquier puesto o cargo público tomen protesta. Estas son ya los tipos que ya están tipificados y algunas de las denostaciones entran en estos supuestos. Por lo que mi propuesta es impulsar campañas libres de violencia
en razón de género, de violencia política en razón de género, y que visibilicemos las conductas con el fin de que no se sigan reproduciendo y que en el futuro puedan existir campañas en base a propuestas y no en denostaciones. Muchas gracias, un gusto, un abrazo para todas. Muchas gracias, Rosario, por compartirnos este tema de la violencia política, ¿no? Muy actual y que pues tenemos que estar muy atentas y sobre todo, como lo subrayas, tenemos que visibilizarla, ¿no? Así es. A continuación, pues un poco de frescura a esta mesa. Nos dan los jóvenes abogadas, son jurídicas feministas, Gabriela Herrera y Sofía Adame, que me da mucho gusto compartir con ellas la mesa. Ellas serán, les daremos el relevo en un momento, ¿verdad? Ella, bueno, una de ellas se llama Sofía Domínguez Adame, es abogada, litigante, defensora de los derechos humanos desde hace más de 10 años y activista de causas sociales diversas. Actualmente forma parte de Jurídicas Feministas y de la Morada Biblioteca de Mujeres. También nos acompaña Gabriela Herrera Valdés, abogada penalista, que inició sus pasos defendiendo a los estudiantes junto a la doctora María Auxiliadora Moreno, integrante también de los derechos de los estudiantes en la comisión, apoyando a los migrantes, y es defensora de los derechos humanos. Ellas tratarán el tema de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito del derecho penal. Adelante, compañeras, qué gusto tenerlas aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre, pues ahora el 8 de marzo presentamos un pronunciamiento que es como si fuera para nosotras nuestro informe de las actividades que hemos estado, bueno, de los casos que hemos estado llevando, meramente litigando la violencia machista aquí en el estado. Y sí digo en el estado porque llevamos casos de Agua Prieta, de Obregón, San Luis Río Colorado, Cananea. Hemos estado en coordinación con abogadas en aquellos municipios o con colectivas, pues, ¿no? Trabajando en coordinación con ellas y pues hacemos lo que más podemos, pues, ¿no? Vamos es como esta presentación del informe que para nosotros es un pronunciamiento, pero también un informe de lo que hacemos. Jurídicas Feministas, pues, nace en la universidad, ¿no? Apoyando a estudiantes y ahora, pues, ya trabajamos en la sociedad civil con las niñas y mujeres. Trabajamos por la recuperación de la dignidad de las mujeres mediante la reparación del daño, tanto económico como moral, la protección de la integridad física y emocional de niñas y mujeres sonorenses. A continuación, pues vamos a exponer algunas de las problemáticas a las que nos hemos enfrentado al momento de poner en práctica el ejercicio de derechos de las niñas y mujeres. Pues es sabido, ¿no? El sistema de justicia penal se modificó en nuestro país, pero sin tomar en cuenta la situación y las vivencias de las mujeres. No tomaron en cuenta qué implica para las mujeres estar ante un proceso penal y qué implica para los hombres, no de forma real. El nuevo sistema de justicia no se transversalizó con perspectiva de género. El objeto real pues es acelerar los procesos sin importar la verdad y la justicia para nosotras. ¿Por qué decimos esto? Porque esto es lo que pasa. Entre las situaciones que hemos documentado, las niñas y mujeres de Hermosillo, Sonora, contamos con un centro de justicia para las mujeres que en un primer contacto mantiene un filtro antes de poder estar ante la presencia de un fiscal o una fiscala. En ese filtro existen 3 filtros adicionales. Pasa primero con una trabajadora social, luego con una psicóloga y luego pasa con una asesora jurídica, quienes en diversas ocasiones pues reciben cuestionamientos como ¿por qué no denunciaron antes? ¿Qué hacían de noche en la calle? ¿Por qué aguantaron tanto? Si le otorga el perdón la próxima vez, no le tomaremos la denuncia. Estas son algunas de las frases revictimizantes que reciben las compañeras mujeres en el centro integral. El mensaje del filtro es muy claro. El Estado necesita saber si en verdad se configura un delito, si nuestro dicho es una mentira, para poder entonces llegar ante la presencia de un fiscal.
Las niñas y mujeres tienen derecho a denunciar, pero la carga de la prueba corresponde a la víctima. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Es una obligación. Sin embargo, las víctimas tienen que proporcionar nombre, dirección y datos del imputado. Proporcionar mínimo 2 testigos. Las víctimas investigan sus propios delitos, en ocasiones a costa de su seguridad. El fiscal en Sonora únicamente se encarga de analizar que los medios de prueba proporcionados por las víctimas sean presentados conforme a la ley y desahogados conforme a la ley. No están asegurando nuestros derechos. Las niñas y mujeres tienen derecho a medidas de protección que garanticen la integridad física de las víctimas. Pero si la víctima desconoce el domicilio o nombre del agresor o indiciado, no se las quieren proporcionar, porque el fiscal necesita un domicilio para notificarle, ¿no? En una ocasión tuvimos un caso de una víctima que su agresor vivía en Estados Unidos y teníamos la dirección exacta de su lugar de residencia en Estados Unidos y no le querían dar medidas de protección. Ella ya había ido sin acompañamiento y le dijeron que no. El asesor jurídico de oficio le dijo que no era posible porque no se conocía el domicilio. Pues nosotras hicimos posible que sí, porque es un derecho de la víctima. Es obligación del Ministerio Público notificarle hasta Timbuktu la medida de protección al imputado, no es una situación de la víctima, pues, ¿no? Las niñas, en el caso de las víctimas de violencia machista, según la ley, el dicho de la víctima tiene un valor elevado a medio de prueba, ya que estos delitos suceden en espacios privados. Sin embargo, en la práctica, el fiscal, para poder realizar la imputación, no le basta el dicho de la víctima, no le basta el peritaje psicológico, no le bastan 2 testigos de oída. Esos no son considerados suficientes medios de prueba para llevar a juicio a un imputado por cualquier delito de violencia machista. El agresor no necesita presentar ningún medio de prueba. Eso es suficiente para presumir su inocencia. Yo me pregunto, si el dicho de la víctima es un medio de prueba, al imputado no le piden ningún medio de prueba. Tácitamente, pues él no es el agresor, pues no es culpable, pues, ¿no? Él no presenta ningún medio de prueba y no es culpable. La víctima presenta medios de prueba y no es creíble la situación, pues, ¿no? Las niñas y mujeres víctimas de delitos sexuales son sometidas a peritajes médicos y psicológicos. Las niñas tienen que asistir a terapias lúdicas por meses y si la niña no expresa de forma literal que su papá le metió los dedos por la vagina, el delito es clasificado en automático a criterio del fiscal como abuso sexual. Si las mujeres víctimas de delitos sexuales no presentan en su peritaje médico desgarres, violencia o semen en el cuello de la vagina de las niñas y mujeres sonorenses, el fiscal lo clasifica de inmediato como abuso sexual en lugar de violación. Este es considerado en la ley como delito grave y el imputado debe llevar el proceso en prisión preventiva, que sería lo ideal. Lo que pasa es que las víctimas ponen denuncia por violación y como el peritaje médico no hay esta violencia en el peritaje médico, pues el Ministerio Público lo que dice es que no tengo elementos, dice, para presentar la violación, no tengo elementos. No mira que el peritaje psicológico, el dicho de la víctima, los testigos, el llamado a la policía, no tiene elementos, claramente nos dicen eso, y el delito baja, y pues es como un aviso para el agresor y la mayoría de los casos pues están huyendo por el país, ¿no? Los agresores. Existe una directiva nacional sobre los delitos graves de violencia contra las niñas y mujeres, solucionarlos mediante salidas alternas como suspensiones condicionales o juicios abreviados. No hay estadísticas importantes en Sonora donde los agresores de violencia familiar o violencia sexual sean llevados a juicio. Se ofrece suspensión del proceso o juicio abreviado en beneficio de los agresores. El fiscal observa como reparación del daño solo la indemnización económica basada en el número de terapias psicológicas
que necesita la víctima, sin tomar en cuenta el daño moral como marca la ley. Nunca se equipara el plan de reparación del daño que solicita el fiscal que recibe la víctima. En este caso tenemos usuarias que se tuvieron que renunciar a su trabajo debido al estrés postraumático que sufrieron y cambiarse de estado. En un mes nos han cambiado hasta 2 veces de fiscal. Cuando tenemos audiencias, los fiscales llegan a tener conocimiento de las carpetas hasta media hora antes. Para el Estado, la violencia contra las mujeres no es prioridad. Los y las servidoras públicas no reciben contención por el trabajo que realizan. La carga laboral es violatoria de los derechos establecidos en nuestras normas. Los salarios son muy bajos comparado al trabajo y las jornadas que ellos realizan. No hay personal suficiente en los centros de justicia para las mujeres, a pesar de que representamos más del 50% de la población sonorense. Las niñas y mujeres no somos prioridad para el Estado. Derechos de los agresores en el sistema penal que hacen la diferencia de trato en condiciones desiguales. El derecho a reservar la declaración cuando son citados por la Fiscalía. Beneficio de no tener la carga de la prueba si son denunciados. Beneficio de la presunción de inocencia sin aportar medios de prueba alguno. La mayoría de los delitos contra las mujeres no son delitos graves. Siempre alcanzan fianza o salidas alternas para no llevar al juicio oral. La reparación del daño, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se puede pagar durante el tiempo que dure la suspensión del proceso y que no es un pedimento si el imputado no cuenta con los recursos económicos. Aún así, puede ser acreedor al beneficio de una suspensión del proceso. Si la víctima se opone, no basta con expresarlo al juez, que no considera equiparable la sanción del daño realizada. Lo tienen que fundar, motivar y probar. Y la mayoría de las veces les dicen que es un capricho propio de las mujeres. Se maneja como un capricho. Como las juezas dicen un que capricho personal, no quieren que aceptar ellas esa reparación porque es un a capricho de la víctima. Así nos dicen en las audiencias. Las mujeres tenemos ya derechos adquiridos en el marco normativo nacional e internacional. ¿Por qué no podemos ejercernos? Porque aún en la práctica es tan difícil recuperar nuestra dignidad. Y al contrario, somos revictimizadas por las instituciones públicas, por los servidores públicos, policías, fiscales, jueces y médicos. Ellos no nos ven como sujetas de derechos, minimizan nuestras violencias, no nos creen. Cada profesional aplica la ley poniendo su criterio personal, ya sea religioso, moral, político, por encima del marco normativo de protección para las niñas y las mujeres en Sonora. No lo conocen, no les interesa aprender qué implica en esta sociedad ser mujer y qué implica ser hombre, qué implica llevar un proceso penal siendo víctima mujer, migrante, indígena u otra vulnerabilidad más aquí en Sonora. Lo que importa es la aplicación rigurosa de la ley, no la justicia. Las leyes creadas por hombres, administradas y ejecutadas por hombres, nunca serán justas para las niñas y mujeres en Sonora. Muchas gracias, compañeras. El tema expuesto, pues es un tema que debe de ser retomado por las autoridades en el sentido de que el Poder Judicial verdaderamente está representando un obstáculo para poder materializar nuestros derechos humanos. Estamos enfrentándonos no solo a una violencia, a una violación a los derechos humanos, que es el acceso a la justicia, sino todavía nos están violentando con una violencia institucional. ¿Por qué? Porque hay falta de preparación del personal. Independientemente de eso, hay sobrecargas de trabajo en los operadores jurídicos. Realmente encontramos la inobservancia de la ley, la inaplicación de la ley. Y eso pues se traduce en operadores jurídicos que no están preparados, pero independientemente de eso, vemos lo que es el pacto patriarcal con los jueces, incluso hay hasta juezas machistas. Es un tema sumamente importante que debe de ser tratado en específico
y pues alzar la voz, tenemos que alzar la voz en ese sentido. Yo incluso había comentado en otras ocasiones pues de que existiera una contraloría dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Que revisara todas aquellas resoluciones que han implicado violaciones a los derechos humanos, que han resoluciones que tengan por ese objetivo, ¿no? Pues muchas gracias, muy interesante, y pues nos han puesto una fotografía de lo que está pasando dentro de la Procuración de Justicia y dentro de la impartición de justicia, ¿verdad? Que son dos planos. Ahí vemos Sí, al Poder Ejecutivo, vemos al Poder Ejecutivo en el caso de la Procuración de Justicia y al Poder Judicial ya cuando esto se judicializa y se pone en manos de los jueces, ¿no? Dime, Gaby. Me comentó que no puede ser, o sea, estamos bastante consternadas. A veces nuestro trabajo, pues, es bastante difícil. Es algo que ya lo sabíamos, que lo sabemos y que lo decimos, pero estarlo viendo diariamente, o sea, hace poco leí una declaración de una niña de 4 años, donde ella firmó y puso su nombrecito en la sala, su declaración así, y a un lado de la hoja puso su nombre a como pudo, así todo, así como cuando uno empieza a escribir. Yo estoy consternada, pues, o sea, es bastante la rabia, y creo que ya no estamos para tener modales ni consideración con las instituciones ni con las personas encargadas de nuestra seguridad, pues, ¿no? No puede ser que los operadores jurídicos que están para impartir justicia o procurar la justicia sean los primeros que estén violando los derechos del menor, ¿verdad? Y los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias por su participación. Leonardo, si tienes algunas preguntas por las otras redes sociales, Facebook, YouTube, pues nos las haces saber para que las compañeras expositoras puedan responderlas. Si no, pues aquí, pues si quieren... Hay una pregunta. Gracias, Liliana. La pregunta es en términos de lingüística o discurso. Se ha escuchado que se refieren a las mujeres en estos casos, en todas las presentadoras, como víctima o en otros casos como sobreviviente. Y la pregunta iba por el lado de si eso altera de alguna manera la recepción política, hasta económica, psicológica, social que se tiene de la mujer cuando se hace referencia a ella como víctima versus sobreviviente, y si es sobreviviente, sobreviviente de qué exactamente. ¿Quién quisiera responderla? Leti, Rosario, las compañeras. A ver, Gaby. Todas las mujeres somos sobrevivientes de violencia machista. Todas hemos sufrido un tipo de violencia y un grado diferente. En ocasiones no sabemos identificarla, pero todas en su mayoría hemos sufrido esta violencia y somos sobrevivientes de algún tipo de violencia. De la violencia de tu vecino, de tu tío, de tu papá, de la violencia de tu... Hemos sido sobrevivientes en ese aspecto. Llamamos víctimas a las mujeres cuando son, pues cuando la violencia está representada en la ley como un delito, pues, ¿no? Lo que es considerado como un delito. No todas las violencias están representadas en la ley como delitos, pues, ¿no? Hay violencias que no están representadas en la norma y pues no se tipifican como un delito, pues, ¿no? Pero en ese sentido, las mujeres que han sido víctimas, que han sufrido algún tipo de violencia que está tipificada en la norma, les llamamos víctimas. Muchas gracias. Le damos la voz a Leti Burgos, que quiere también responder. Sí, creo que, como dijera Marcela Lagarde, en realidad vivimos en cautiverio. Vivimos y encaramos un poder patriarcal donde la opresión, donde el sometimiento es la característica. Lo que hemos venido haciendo es desmontando leyes, normas que nos sitúen como bien lo establece el artículo 4º y bien lo establece ahora, a partir del 2011, el artículo 1º.
el derecho de pro persona, que no nos gusta tanto, que en realidad por eso vamos por una reforma constitucional, para reconocer el derecho a una vida libre de violencia, porque todo lo que es desigualdad y todo lo que es discriminación es violencia. Entonces, en realidad, salimos del cautiverio desde el momento en que la norma se creó. Y la norma que se creó es esta, la jerárquica, la del poder, la de la opresión y la sujeción. Si no, no entenderíamos por qué hoy se habla de igual salario a igual trabajo. ¿Sí? Se habla de que actualmente, 2-3 días atrás, el Senado de la República aprobó ese precepto que nos iguala. En realidad, baste decir que víctimas, ¿verdad? No es peyorativo, no es peyorativo, ni tampoco sobrevivientes es peyorativo. Son realidades que se viven de cara a la desigualdad y a la discriminación, y eso es lo que abandera el feminismo. Por eso, hoy que estamos en la antesala de una revisión mundial a Naciones Unidas, le tenemos que recordar a Naciones Unidas que los espacios ya ganados, ni un paso atrás. Hoy Naciones Unidas está desconociendo el trabajo de los movimientos feministas, de las organizaciones de la sociedad civil que hemos creado durante por lo menos 25 años. Con la cuarta conferencia internacional, el movimiento logró colocar en la agenda precisamente el desmontar en el terreno cultural, en el terreno de la educación, en el terreno del arte, en el terreno de la política y de todos los ámbitos, la necesidad para avanzar en las democracias del reconocimiento pleno de la igualdad y el reconocimiento pleno a la inclusión en todos y cada uno de los ámbitos, y por eso hay que hacer valer la paridad en todo. Por eso hoy hay que hacer, es el siglo nuestro, el de la igualdad, por eso hay que hacer valer lo ganado. Muchas gracias, Leti. Efectivamente, el artículo 1 constitucional establece que pues van respetados nuestros derechos humanos, pero sobre todo casi en el las últimas líneas dice quien en primer término debe de velar porque no se violenten los derechos humanos son las autoridades. Y estamos viendo que ese preciso problema es el que estamos enfrentando con una serie de obstáculos para que se nos pueda acceder a la justicia e impartirnos justicia. ¿Quién más quiere participar? Leonardo, ¿tienes algunas otras preguntas? Hasta ahora no hay otra pregunta en el chat, pero si gustan contribuir con alguna parte del diálogo y si veo yo más preguntas, las hago saber. A ver, Rosario Robles. Tiempo para... Gracias, Dila. Prendel. Para abonar a la charla y al diálogo, yo voy a comentar con Rosario Román acerca de un libro que acabo de terminar de leer. Se llama El consentimiento. Este libro habla precisamente de una víctima de, podemos decir, de abuso, de pedrastía, en el cual señala que en Francia, en la época de 1980, toda la sociedad francesa, la intelectualidad francesa, de alguna manera estaba bien visto esta parte de que de esos genios supuestamente intelectuales que inclusive en sus novelas ganadoras que les dieron premios, hablaba abiertamente de estas relaciones que se daban. Y ella con 13 años empieza una relación, por eso dice el consentimiento, con este personaje de más de 45 años y en el cual ella señala todo el daño que fue, pero su madre de alguna manera
porque estaba ahí en la intelectualidad o lo que sea, lo permitió, y ella después habla de todo el abuso, todo lo que le costó salir y sobreponerse a esa relación. Y creo que es importante precisamente porque vemos que algunas veces la sociedad en su conjunto ha permitido ese tipo de prácticas, y cómo a través del sufrimiento, de la lucha, de la visibilización de estas violencias a partir de las mujeres es como empezamos a señalar, esto no está bien. Aquí en México tenemos algunas relaciones también de ese tipo. Era mi comentario en respecto a lo que comentaba Rosario Román. Rosario Román, si gustas ampliar. Sí, efectivamente, lo que señala la tocaya toca muy directo también lo que nos mencionó Leti de manera muy brillante con respecto a la necesidad de desmontar, deshacer, desconstruir todo lo que hasta ahorita habíamos considerado normal, natural, que lo hace la mayoría, que así es, que así, todos los deber ser, tenemos que cuestionarlos. Creo que estamos en un buen momento. Me encanta que haya gente joven que ha seguido con mucha fuerza el movimiento, porque en el 68, pues yo era jovencita, así como eran ellas, y rompimos esquemas, acabamos con muchos mitos los acabamos, pero no había leyes, no había todo el apoyo internacional, los movimientos internacionales no estaban presentes. Entonces, reconstruir lo de que desconstruimos o lo que destruimos o como le quieran decir, hacer evidente que no era la familia, eran las familias, y desmontar todo esto no era fácil porque había que luchar contra muchas otras cosas. Actualmente tenemos toda una serie de reglas, leyes, normas, todo lo que ustedes quieran. Creo que tenemos un aparato, un andamiaje muy fuerte. ¿Qué nos falta? Y lo acaban de mencionar y Josefina lo señaló perfectamente, igual que nuestras colegas, las compañeras de jurídicas, que en el momento de aplicar la ley surgen cosas tan horrendas como eso de que le pidas a la niña que dé su testimonio de que ella fue la que puso la denuncia, ¿no? Y que ponga su huellita digital o que ponga su nombre. Eso es absurdo. Y como esos absurdos tenemos que ir rompiendo todos. Y sobre todo si estamos en un ámbito universitario como es ahorita, tenemos que desmontar en todas las profesiones, disciplinas científicas, especialidades y demás. Y la literatura y las letras españolas y de cualquier tipo no son ajenas. Tenemos que mostrar todo ese andamiaje patriarcal que nos está haciendo tanto daño, porque se ha invisibilizado. O sea, nos han querido hacer más invisibles todavía, pero ahorita ya no van a poder. Somos el 52% por lo menos de la población de este país, y además somos las que tenemos un nivel alto. Si ustedes revisan las estadísticas universitarias, tenemos un alto nivel de eficiencia terminal. Hemos feminizado muchas carreras que no estaban feminizadas. Entonces, ahorita ya va a ser muy difícil que nos echen para atrás. Y qué bueno que haya gente joven, porque pues nosotras tarde que temprano y más temprano que tarde, pues vamos a desaparecer de este planeta. Entonces, yo creo que lo que menciona mi tocaya es muy cierto. Todo esto data de tiempo atrás en donde las cosas se interpretan de otra forma. Acabo de dar una charla con colegas psicólogas, yo soy psicóloga en mi de formación inicial, y precisamente uno de los temas que se tocó es cómo le hacemos para que en la psicología aparezcan todos esos mitos que nos achacan y que ha permeado en todo, ¿sí? Que se ha naturalizado. De repente un papá viola a su hija y la psicóloga dice, es que hay un ambiente erotizado. Es que no es un ambiente erotizado, ahí hay violencia y es una violencia sexual y hay que denunciarla. Y si tú eres una psicóloga, tienes la obligación, antes de que te pongas a pensar cuántas consultas vas a perder, que ya no te van a pagar, tienes que denunciar o decirle a la madre, o denuncias, o yo no sigo. Entonces yo creo que en todas las disciplinas, ahí tenemos que desmontarlo, en todas, tenemos que señalarlo, hablarlo, estudiarlo. Y algunas personas dicen, es que como una caricatura te va a inducir a que haya violencia. Pues sí la hay. Tanto que están ahorita con uno de los monitos que era muy lindo hace años.
¿sí? De las caricaturas, pero ahora se sabe, porque ya lo tenemos muy claro, que eso es acoso, ¿sí? Y los hombres nos dicen, es que ahora tienen la piel muy delgadita, como le dicen a la tocaya Rosario, ¿sí? No es que tengamos la piel delgada, es que hay cosas mejores que hacer que la política partidista, porque finalmente lo que estamos haciendo nosotros como activistas es política, pero la política partidista se ha enrarecido de una manera espantosa, se ha deshecho lo que debería de ser el diálogo, la participación, el respeto, la tolerancia, la democracia, etcétera, etcétera. Se ha pisoteado. Entonces, es momento de que las mujeres, qué bueno que tú te animaste a entrar a ello, y es momento en que todas apoyemos para que por lo menos empecemos a hablar y a visibilizar todas esas violencias que están allí, que son micromachismos, ese es el término ahora, porque son tan sutiles en la medida en que tenemos un más alto nivel educativo, ¿sí? Se vuelven más sutiles las descalificaciones. Pero piel tan delgadita, pues no es piel delgadita, es que eso es violencia. Vamos a ponerle nombre, apellido y todo lo demás. Adelante, gracias. Muchas gracias, Rosario. Muy enriquecedor lo que comentas, igual que las demás compañeras. Leonardo, Dilian, si tienen alguna otra pregunta, si no, para dar por terminado el evento. No, hay otra pregunta por aquí, está un poquito confuso, pero ahí va. Se mencionó algo al respecto del control de las emociones de la mujer. ¿Cuáles serían algunas de las estrategias que pudiéramos emplear en este tema de controlar nuestras emociones? O si es correcto hablar de control o asimilación o pacificación o exacerbación de las emociones. A ver, pues. Eso es muy bueno. Aquí Rosario Román, que es la psicóloga, quiere responder. Yo no recuerdo que se haya comentado desde ese punto de vista. Bienvenidas las emociones. Yo también. A ver. No, disculpen, sí, me da mucha risa porque digo las emociones como que si no fueran humanas, ¿no? O sea, los hombres no tienen emociones. Así es, así. Pues adelante con las compañeras. A ver, acá Sofía, Gaby. Yo sí quiero hablar. Pues las emociones siempre se nos han sido negadas a nosotras las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados con la luna, somos muy cambiantes, ¿no? Por nuestras hormonas y porque siempre nos han enseñado a soportar. Siempre voy a hablar un poco de eso, porque desde que nacemos nos ponen ese apodo, ¿no? Como ser la que sobrevive al acoso cuando eres universitaria, la que sobrevive a la violencia sexual cuando tienes tu primer novio, a tantas cosas, ¿no? Entonces, como sobrevivientes, a veces lo normalizamos y a veces lo normalizan tanto también las y los servidores públicos que trabajan dentro de la fiscalía, eso quería comentar también, que lo toman tan normal porque, por ejemplo, me ha tocado que las mamás de niñas que son víctimas de violencia sexual son regañadas por las doctoras legistas. Si no le hizo nada, vas a causarle un daño emocional a tu hija, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Nosotras hemos visto cómo las niñas se empoderan, hayan en las terapias psicológicas un empoderamiento. Y eso es muy importante, hablarlo, decirlo. Sí, porque parte de la situación de los procesos es que nos echan mucho la culpa que somos muy emocionales, ¿no? Que es como un estigma que se le asigna a las mujeres de que somos emocionales, es que anda menstruando, es que es histérica, es que esto, es que el otro. Sí es importante hablar de las emociones de las mujeres, pero desde creerles que eso que está planteando la mujer, esa emoción, es real y no usarla como un estigma para decir, pues es que anda menstruando, por eso está histérica o por eso está así tan enojona o así, ¿no? En realidad, fíjense que leí un artículo donde dice que cuando nosotras estamos en los días de menstruación es cuando estamos más sensibles y por eso percibimos las violencias como debiera ser todo el mes, ¿no?
Así debemos de percibir las violencias, pues, ¿no? Todo el mes, no nada más esos días. Quiere decir que lo correcto es cuando estamos en esos días. Entonces, nuestras emociones son un estigma, ¿no? Social para las mujeres y por supuesto para la impartición de justicia, como dice Sofi, no le dan la importancia, ¿no? Porque somos mujeres histéricas que vamos a denunciar por cualquier cosa a los hombres ante la fiscalía. Usan el término de una manera peyorativa, ¿no? Para humillar, para discriminar. Ese es el uso que le da, ¿no? El patriarcado. Si hay alguna pregunta, Leonardo, Dylan, pues si no hay Parece que ninguna. No. Estaba checando Facebook, pero no tenemos hasta ahorita. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta ni ninguna puntualización de alguna de las compañeras, pues yo creo que terminamos por terminado el evento. Ojalá y podamos contar con la grabación, ¿verdad? Porque me había dicho Lucía que iban a usar la grabación para presentarlas de nueva cuenta, ¿no? Y pues se le dé difusión pues a este evento. Si alguien más quiere comentar algo para cerrar, agradecerle a Mujeres en su Tinta, Lucía, Leonardo, Dylan, esta gran oportunidad y pues aquí estamos a la orden y estaremos el próximo año. Ahí vamos a estar donde nos den voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A ustedes por su participación en esta mesa que ha sido Gracias, Lucía. muy esclarecedores para nosotras. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Hasta Gracias luego. a ustedes, muchachas. Gracias. Adiós. Nos vemos en la próxima. A la próxima. Adiós. Claro que sí. Bye. A ver. Todavía estamos en vivo, Lucía. Sí. Sí, salgamos de aquí, ¿no? A ver. Ok. Ok. Sale, Lucía, espero que salga para salir yo. Ok.